si el voto es no. Supongamos que vota el 40% de la población, es vinculante, pero si el voto es no. ¿Qué va a pasar? Ya habrá impunidad a todos esos actores políticos, no solamente los expresidentes, pero a todos los que se ha mencionado, en el caso de que la población, es un hipotético, pero es posible, o en el caso de que no se llegue al 40%, pues no va a ser vinculante, no va a suceder nada. ¿Cuál es el escenario de un no o que no haya el 40% de la población votando? Laura. Mira, de acuerdo con la redacción de la Constitución, justamente dice que para que sea vinculatoria se requiere el 40%. Me disculpo con los que están diciendo que soy muy rollera. No, no es rollo, es lo que dice la ley. Y si no les late, pues qué pena si no quieren leer, pero Mayra se tomó el tiempo de leer el artículo 35, fracción octava, inciso cuarto, y donde dice exactamente que no se hablara de la consulta por quienes no fueran directamente el INE. A ver, ahí nada más quiero hacer una precisión. El INE le llamó a este periodo veda. No se vale llamarle veda porque no es una elección. De ahí el INE, y quiero decirlo con todas sus letras, el INE está violando nuestro derecho a la consulta. Y no lo llama veda porque si tú lees el artículo 35, el párrafo segundo de esa fracción octava, inciso cuarto, no dice la veda porque no es un proceso electoral. Nada más dice que el INE es el único órgano facultado para emitir información sobre el tema y que conmina a todos los actores políticos y a los partidos políticos a no hacer pago de propaganda. Es decir, tú, Mayra, vamos a imaginar que eres, no sé, perteneces a un partido político o eres influencer o qué sé yo. Y yo te hablo y te digo, oye, Mayra, ¿quieres participar en mi programa? Y tú me dices, sí, te voy a pagar 50,000 pesos. Si yo te pago a ti 50,000 pesos, tú me vas a venir a decir lo que yo quiera escuchar. No va a haber un debate real. Entonces, una cosa es emitir una opinión como la que Pero, estamos haciendo tú y yo, y otra cosa es una veda que no existe en una consulta, ¿eh? Eso sí lo aclaro. pero, perdón, pregunta, porque tú eres la experta y yo te creo y te cacho lo que estás diciendo. Me parece que ahí nos estamos perdiendo un poquito solo en terminología, solo en semántica, que probablemente lo que buscaba era ahorrar términos, porque lo que sí es importante es lo que dice, durante el tiempo que comprende el proceso, y estamos hablando de la fracción cuarta, del párrafo 4, Sí, no es cierto, sí, del, del fracción octava, punto 4, párrafo cuarto. segundo, Sí, ajá, ay, gracias. segundo Y dice, párrafo incluso. durante el tiempo del proceso de la consulta popular, desde convocatoria hasta conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental. Ahí me parece que está siendo muy claro a qué se refiere con lo que el gobierno no puede hacer. Y probablemente lo llamaron veda por hacerlo con un término corto y poder decir más con menos palabras. Me parece mucho Sí, más, como dicen ustedes los abogados, el espíritu de este párrafo, no, a lo que yo me refería es que ¿sí? justamente lo que Y el INE entonces dice, trató fue de que la este, gente no participara de la difusión, porque hacia ella fue dirigida el dardo. En efecto, el presidente durante este periodo se tiene que limitar a nada no, más porque aquí hablar está de muy temas de claro. salud. No, por eso, el presidente y todos los gobiernos estatales y el federal solamente puede hacer difusión de temas de salud o Sí, señor. educación Y eso, o ¿cómo se llama? Protección civil en caso de una emergencia. Esas son las únicas tres cosas que el presidente puede dar como promoción. A lo que me refiero es que cuando es como el cuarto o quinto renglón de ese párrafo dice, la traducción es, ahí sí que sí viene traducción, los influencers, los políticos, los partidos no pueden hacer esta eh, difusión a nombre de su partido o de su predilección política y decir, yo, desde el partido W con rayas naranjas, los invito a que voten, porque entonces esa promoción ya tiene nombre y apellido. Pero el dardo del INE fue para que todos nos quedáramos callados, porque el INE tampoco hizo lo debido ni antes, ni de los 15 días para acá, y la difusión que ha dado ha sido de ubica tu casilla, donde tienes que ir, pero no ha dado
medio minuto a decir, hacer una relación histórica de por qué la gente tendría que ir a votar. No saben millones de personas lo que es la consulta popular, ni millones de personas saben cuál es el espíritu de esta consulta, porque el INE no lo ha dicho. Y el INE tiene esa facultad exclusiva, de acuerdo con la ley, de difundir los temas que dan origen a la consulta, lo cual no ha hecho Julio. Entonces, ahí es en donde yo iba con el INE, ¿no? Sí, claramente el INE no está interesado en promover la consulta. Eso está, creo que es muy explícito y muy claro. La pregunta, Laura, aprovecho que no está aquí Mayra para preguntarte, ¿qué va a pasar en los escenarios? Uno, el 40% vota y por alguna razón el no gana. O el otro escenario, no se llega al 40%, que equivale a que no va a suceder lo que se está preguntando. Es decir, si no es vinculatoria, si no hay el 40% de los empadronados participando, ¿qué va a pasar con esos políticos? Es decir, si fracasa la consulta, impunidad para los que se trataba de perseguir. Justamente, mira, es que es muy chistoso porque de alguna manera la idea que venden es de, si no es vinculatoria no vamos a poder hacer nada. A ver, ocurre que la ley dice que tenemos que salir a votar 40% de los 93 y pico de millones de ciudadanos que estamos inscritos en el padrón, y de ese 40 la mayoría tendremos que votar por el sí, ¿sí? Entonces, suponiendo que los números son así de absolutos, vamos 38 millones de personas y de esos 35 vamos y votamos por el sí. Ah, pues qué padre, ya es vinculatorio. Sucede que no vamos 37 millones de personas, entonces ya no es vinculatoria. O de los 37 millones, 32 votan por el no, entonces tampoco es vinculatoria. A ver, no. Resulta que para la ley es como es como, ¿cómo te explico? Es como un fast track, es como decir, ah, mira, pásate, sí, ya no hay problema. Ocurre, y no me dejarán mentir, los políticos del pasado hicieron leyes de protección al futuro. Es decir, cuentan con fuero, y aunque no cuenten con fuero, tienen amigos que los van a proteger. ¿Quiénes son esos amigos? Precisamente los miembros del Poder Judicial, los miembros de la Fiscalía que pertenecían a otros regímenes y que no van a hacer todo lo que esté a su alcance para encuadrar las cosas como deben de hacerse. Eso es lo que precisamente busca la consulta, que todos los que tienen amiguis, pues qué chido que los tengan, pero ya no va a haber amiguismo que valga. Y la idea es hoy ponerlos en la perspectiva de si tú estás dispuesto a defender a tu cuate porque por él tienes 17 casas, unas 350 cabezas de ganado, 12 ranchos y tu mamá va y gasta en Las Vegas todos los fines de semana, qué pena. Tú también estarás de alguna manera obligado a entrar a este esquema de investigación. ¿Cómo es posible que en el salinato tú te hiciste de semejante cantidad de dinero cuando traías puestos tus calzones y tan tan? Entonces, la ambigüedad de la pregunta nos tiene que dar esa idea de necesidad de justicia. Los actores políticos son de cada sexenio, obviamente, el presidente, secretarios de Estado, presidentes municipales, gobernadores, procuradores, incluso periodistas. A ver, por ejemplo, al día siguiente de la matanza de 1968, Jacobo Zabludovsky ya está muerto, pero como él, varios. Lo único que dijo del 2 de octubre fue, hoy es un día soleado. Si eso no es una mentada de madre para la cantidad de muchachos que murieron a manos de una serie de sicarios. Y más de 2000 fueron detenidos de manera ilegal y fueron torturados por horas, por días en el campo militar número 1. No le mereció a dicho periodista ni media opinión más allá del día soleado. Significa que no tenemos respeto por la vida, no solamente de aquellos muchachos, sino de todos los que de entonces hacia acá fueron parte de esquemas de represión. Entonces, la pregunta, vuelvo a lo mismo, no es rollo de bla, 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 y porque yo me creo la más fregona y se los digo, es una pregunta que hay que desmenuzar porque tiene mucho para entender cuál es la razón que nos debe obligar a votar por el sí. Es que todas las personas que pertenecieron a estos regímenes de 1968 para acá, los militares, los policías que desaparecieron gente, que torturaron, que violaron a indígenas, que
que les pusieron armas en las manos a los muchachos del TEC de Monterrey, vaya, a todas las personas del pasado, pero también veámoslo como la oportunidad para que una vez termine el presidente López Obrador y todos sus funcionarios, hagamos lo mismo. Si tú estás pensando que a lo mejor Bartlett merece ser juzgado con ese rigor, carajo, ¿y por qué no lo hacemos hoy válido para que cuando termine Bartlett ya sea nuestro mecanismo de defensa de, a ver, hijo de la mañana, vienes aquí y me das cuentas, porque tú no tienes derecho de haberte enriquecido de nuestro dinero? Me parece que es una excelente canalización de la voz y del reclamo de los ciudadanos. Yo estoy segura que millones de personas saben porque presenciaron o fueron víctimas de políticos que hoy incluso están operantes y que ya se cambiaron de partido y que a lo mejor hoy tienen otra cara y que parece que son buenos. Hoy tendríamos a un poder judicial capaz de llevarlos a juicio, no. Y no porque la ley se esté sometiendo a consulta, entendamos eso, es porque los intereses que los tienen puestos en los sillones de las magistraturas no permiten. No es que la ley sea inválida, es que son amigos, que no les da, o sea, el compadrazgo no te da, y perdón, y aquí sí cito las palabras de Vicente Serrano, no pueden morder la mano que les ha dado de comer por tantos años, que los tienen ricos hoy, con la pena. Y si no les tiramos esa forma maldita que han tenido de tratarnos como basura, si no lo reclamamos hoy, van a seguir y saldrán estos y llegarán nuevos y volverán a vernos la cara de idiotas. Por eso es la exigencia de la consulta, ¿no? Adelante, Mayra. Antes de que te dé la palabra, Mayra, dame un segundito para ir más rápido en el debate porque Laura me está apurando y con toda razón. Gracias a ambas por su tiempo. Transmitiendo, perdón. Gracias a ambas. Antes de que contestes, Mayra, déjame preguntarle a ambas sobre cómo ven el desempeño del actual gobierno en la pandemia. Pero Mayra, por ahí veía tu inconformidad con lo que estaba diciendo Laura. Adelante, Mayra. Gracias, brevemente. Es que me parece muy importante lo que dice Laura, y tiene razón. El sistema de amiguismo y de cuatismo en México nos ha llevado a un perenne encubrimiento del culpable en turno, ¿no? Pero yo quiero llamar tu atención, Lau, a que hoy está pasando lo mismo, exactamente lo mismo. El presidente Saldívar, el presidente de la Suprema Corte, al presidente López Obrador se le ocurre extenderle el mandato por cuatismo, puro y contante y sonante. El señor va a aprobar y va a apoyar y va a incidir desde su posición de presidente de la Suprema Corte en la votación de sus compañeros. Y eso se vio muy claramente cuando él en una votación decidió emitir su voto primero, cuando el presidente siempre se espera al final para no influir en sus compañeros, ¿no? Pero bueno, ya nada más quiero llamar su atención a dos casos. Tenemos en video al diputado o senador, no me acuerdo, Saúl Huerta. Vemos cómo el testimonio de un niño de 15 años, y estamos hablando de eso para las niñas, tenemos que ser justas y pelear también por los niños, porque se trata de la niñez mexicana, ¿no? De los más vulnerables, ¿no? El chavito estaba asistiéndolo, lo acompaña al hotel, el señor le mete una droga en el refresco y el niño tiene la lucidez de pedir ayuda antes de perder el conocimiento. Y él habla de una depresión, de un tratamiento psicológico importante debido a que un niño de 15 años no puede manejar algo así, ¿no? Porque no tiene por qué. ¿Y qué ha sucedido con Huerta? Sigue sin perder el fuero, Morena y la gente que está detrás de él protegiéndolo, sigue sacando de las votaciones la idea de quitarle el fuero para que no se vote en ese momento. No es prioridad para ellos porque están protegiendo a un pedófilo. Porque obviamente, como tú dices, y yo estoy de acuerdo, en el pasado ha habido intereses y por eso se protegen las espaldas, como en el presente hay intereses de protegerse las espaldas. Y el otro asunto, Salgado Macedonio, Laura, Salgado Macedonio, con todas estas imputaciones, estas denuncias formalmente puestas que se desestimaron, porque el gobernador en turno dijo, el señor es muy importante, el señor es muy peligroso, no nos metamos con él. Y dejó sin tratamiento las denuncias, las desestimó de al menos 5 mujeres que denunciaban violación o abuso de tipo sexual
aunque no fuera violación, desde una manera muy puntual hasta una manera muy amplia de denuncia. ¿Y qué sucedió? El presidente en plena campaña lo defendía y lo defendía y lo defendía. Y decidieron poner a la hija y ganó. Pues claro que no ganó. Por supuesto que es una plaza importante del narcotráfico y eso lo sabemos todos. Guerrero es una plaza muy importante y muy peleada. Y todos sabemos también de quién es nuera Evelyn Salgado y de quién es hijo el marido. Entonces, perdón, si vamos a hablar de cuatismo, enfrentemos el hecho de que en el pasado ha habido cuatismo, intereses ocultos, taparse las espaldas, poner gente en las bancadas, poner gente en las dos cámaras, en la Suprema Corte, en el INE, entonces, o sea, por supuesto, pero yo les pido, no dejemos de ver lo que hoy sucede. Entonces, ¿por qué? Si todo este sistema sigue igual de corrupto, o peor, porque yo no puedo olvidar ver a dos hermanos del presidente recibiendo sobres de dinero y siendo grabados por una razón, ¿no? Loret de Mola podrá caerle muy mal a mucha gente y podrán decir que le paga a quien le pague, pero lo que vimos, lo vimos. Y los datos que presenta los comprueba con cosas que son públicas del sistema de transparencia nacional. O sea, ni siquiera tuvo que ir ahí a las profundidades a andar buscando o persiguiendo gente para tomarles foto. Información pública. Entonces, si vamos a decir, ay, vamos a juzgar a los expresidentes, yo diría, vamos a abrir los ojos de que si es necesario juzgar a los del pasado y esperar para juzgar a los del presente, hagámoslo, pero sin caer en juegos. Si tienen una denuncia cabalmente puesta, un expediente fuerte, bien cimentado, no necesitan preguntar, todos queremos justicia. Es un circo de 500 millones de dólares, digo, de pesos, cuando no hay medicinas básicas para enfermedades durísimas. Eso también es un hecho. Perdón. Laura, circo mediático, impunidad a Saúl, el diputado Saúl Huerta, y el caso Macedonio. ¿Cómo respondes, Laura? Mira, de que hay gente indeseable la hay en todas partes, incluso dentro, bueno, lo digo, no soy una persona religiosa, pero lo vemos, los mismos sacerdotes son los primeros pedófilos. Qué asco. Hay que deshacernos de ellos. Yo no creo que una sociedad merezca tener pedófilos, violadores, ladrones como gobernantes. No lo merecemos. Por eso vuelvo a lo mismo. Si nosotros decimos, pero ¿para qué lo consulta? Mejor vámonos contra estos. A ver, estos en primer lugar traen fuero. Eso es justamente lo que debemos entender. Aquellos ya perdieron el fuero. A aquellos es más fácil empezar a enjuiciarlos. Tenemos que empujar que esta legislatura que está por entrar justo termine de quitarle fuero a los legisladores, a los presidentes municipales. O sea, no puedes tú, por más que seas entusiasta, no puedes ir y decir, pues sí, que enjuicien a Bartlett, qué pena, tiene fuero. Tenemos que exigir que pierdan primero el fuero y no se los van a quitar si nosotros no tenemos una forma de enseñarles. Ya ven cómo como ciudadanos sí podemos hacer cosas. No podemos ser entusiastas de algo que no es más que una buena intención. En cambio, la consulta es una excelente herramienta. ¿Por qué? Porque por fin tendremos la sartén por el mango y eso lo tenemos que entender. La consulta es la mejor manera de descubrirlos a ellos como solamente nuestros empleados, aunque suene trillado y aunque les caiga yo gorda, no importa. Si nosotros les decimos a través de la consulta que nosotros exigimos el cabal cumplimiento de la ley y que no vamos a permitir argumentos leguleyos y pedorros en donde salgan con, no, es que no se acredita el cuerpo del delito, porque como dices, Mayra, no solamente los tenemos grabados, es que están los documentos en donde ellos aparecen como artífices y beneficiarios de los esquemas de corrupción de por lo menos 5 sexenios, por lo menos. Entonces, esa parte la tendríamos ganada si todos salimos y votamos, porque entonces estaremos quitándoles, permíteme, Perdón, sí. estaremos quitándoles la oportunidad de que vuelva, por ejemplo, ¿qué te gusta? ¿Felipe Calderón? Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo no soy fan de Félix Salgado Macedonio, pero quiero recordarte que la señora que se atrevió a poner la denuncia más fuerte, que fue la de violación, solita, no, pero espérame, pero la señora que lo denunció y que dijo que la había violado y que 20 años atrás,
solita fue y quitó la denuncia. No soy Y no la, con espera, coacción, no, una no, 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 amenaza. no, 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 Por Dios, porque Laura. no, porque no, permíteme, porque no se vale que te hagan aparecer como una víctima cuando no lo eres. Ella duró 20 años trabajando con Félix, tomándose fotos con Félix, acusó que la había violado y resulta que el marido de él y Félix, de ella, perdón, y Félix son grandes amigos. Mira, la cuestión, a mí, la porquería que se maneja a nivel político y que te tiro porquería para que luego tú me la devuelvas, eso es bajo. Si Félix no quedó porque en el INE lo bajaron, Sí a mí me quedó, pareció baja, no, 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 lo quitó quedó el su INE. hija, Lau. Por Dios, No, pero a él, no, no no, no, sé. pero a él. El haberlo destituido de la manera de por 12,000 hubiera prosperado y yo hubiera deseado que llevaran a cabo justamente la prosecución de la parte del juicio penal en contra de él. Eso es lo que merecemos. Necesitamos que a una denuncia se le continúe. Si lo acusaron por violación, lo hubieran procesado por violación. Eso es lo Por que, si supuesto. tú conoces a una persona que comete un delito y la denuncias, lo mínimo es que continúe la denuncia. Por eso necesita, y vuelvo a decir, esa es la necesidad de una consulta, que mañana no necesite yo pedirle a la ciudadanía que salga y vote conmigo para ir yo a enjuiciar a un violador o a un pederasta, sino que se haga la ley, no importa si se llama Juan Pérez o si se llama el nombre más rimbombante que te imagines. Y a Saúl Huerta ya está el juicio de desafuero andando precisamente porque lo último que se quiere es un asqueroso como el sujeto dentro del poder legislativo. Pero bueno, para contestar la pregunta de Julio, yo no creo que como país merezcamos tener gente porquería, ni hoy, ni ayer, ni hace 5 años. Y si necesitamos empujar a través de una consulta, me parece lo más legítimo. Hagámoslo porque es la manera en que le demostramos nosotros al Poder Judicial que también estamos dispuestos a cambiar la forma del Poder Judicial, la forma en que se eligen hoy y trabajan el rango de escalafones en el Poder Judicial. Es increíble que sigan trabajando a través del dedazo. Que la esposa del juez sea la secretaria del magistrado y la hija sea la secretaria de acuerdos, aunque sea dentista. Ese nepotismo en el Poder Judicial también nos tiene podridos y si nosotros no exigimos al Congreso de la Unión que cambie la forma de operación del Poder Judicial, vamos a seguir en la misma. Entonces, una consulta le da el poder al ciudadano para seguir exigiendo y para seguir impulsando. Y te da la idea de, oye, sí, toman en cuenta lo que estoy diciendo, por tanto exijo. Y por tanto, la exigencia es de cumplimiento de mis demandas. Sobre la pandemia, En eso estoy de acuerdo, es una idea. Mayra, ¿cómo ves No el voy a oír otra manejo vez, si me puedes tú decir. A ver, sobre di la y yo le pandemia? traduzco. Sobre la pandemia, ¿cómo la ha manejado el actual gobierno? Ya está la tercera ola. ¿Cómo ves, Mayra, el actuar del actual gobierno? Y obviamente, Laura, ¿cómo ves el actuar del actual gobierno en la pandemia? Que es muy importante este tema. Sí, señor. Bueno, obviamente es una cosa en la que no se podía actuar bien, porque no había información, era una cuestión de recién generación, de que nos tomó al mundo entero por sorpresa. Entonces, juzgar el qué también, pues me parecería injusto, ¿no? En términos así amplios, pues creo que el actuar bien habría sido alinearse a esta información que estaba proporcionando la OMS, atender lo que la nueva información que salía de Wuhan cuando estaban todos los días notando algo nuevo, cómo se transmitía, etcétera, ¿no? Pero no hay manera de olvidar cómo una cuestión ideológica puede equivocadamente incidir en desproteger a la población, ¿no? Y déjenme decirles por qué. Se nombra a López Gatell, que es un reconocido epidemiólogo, todo el mundo, pues qué bien, ¿no? Tenemos un vocero. Y el señor empieza, lo cual no es su culpa, calculando que iba a durar una cosa de 27 días, un mes, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que pudiera él haber empezado, que se alineó a este sistema de, ¿cómo se llamaba? Que solo observaba el sistema
no me acuerdo ahorita que no ¿Cuál, venga cuál, el... cuál, cuál? ¿Cómo? ¿Cuál? El sistema de observación de la propagación de la pandemia, que no Centinela. intervenía, El pero centinela. mantenía como observado. El No me acuerdo. centinela, dice Julio, sí. El centinela, gracias. Entonces, él decide tomar este camino, ¿no? Y nos habla de toda esta cuestión del rebaño y de cómo iba a funcionar y de por qué hacía falta mejor esperar a que se contagiaran 1000 niños y no 10, etcétera, ¿no? Cosas que hoy no podemos cobrarle porque entonces no se sabían muchas cosas que hoy se saben. Sin embargo, hay cosas que sí me parecen imperdonables y que son cuestiones completamente ideológicas que entorpecieron un adecuado manejo de la pandemia. Por ejemplo, venir a decir que el presidente, pues él no contagiaba porque su fuerza era moral, no de contagio. Es una cosa tan anticientífica, tan increíblemente adolescente decir eso. Por mucho que admires a una persona, es un ser vivo, transmite y claro que te puede dar esperanzas verlo en algún sitio, pero pues el presidente no hace eso. El presidente no acude a donde hay inundaciones porque se moja y se enferma. ¿Y para qué? Tampoco va al metro que se cayó y murieron 20 y tantas personas porque a él no es un hit hacer eso. A él le gusta andar de campaña, comer en lugarcitos pintorescos, hablarnos de la comida mexicana, de la historia del lugar, ¿no? Y entonces este hombre viene a apoyar toda esta parafernalia del personaje que es nuestro presidente. Y en lugar de decir, no, necesitamos detener el contagio, por favor, guárdese tanto como le sea posible, él dice, no, pero el presidente no, porque él es especial, él no contagia, él es muy bueno, ¿no? Luego viene y dice que pues el uso de cubrebocas, y probablemente eso sea lo peor de todo, que el uso de cubrebocas pues sirve para lo que sirve, pero desgraciadamente no sirve para lo que no sirve. Y por el no sirve él se refería a contener el contagio, a contener la propagación del virus. Cuando hoy sabemos, y desde ese momento cuando lo dijo sabíamos, no solamente sí era el medio, era el mejor medio antes de que existía la vacuna para prevenir el contagio, para detener la propagación. Entonces, sí creo que fue y sigue siendo una cosa terriblemente mal manejada, porque antes podíamos alegar el desconocimiento de un virus nuevo. Hoy no. Hoy el presidente sigue diciendo que es necesarísimo que los niños regresen a la escuela porque se están enviciando con los videojuegos. Dios santísimo, ¿cuántos niños no tienen ni para comer menos un videojuego, no? Pero los niños hoy están llenando pisos de hospitales. ¿Por qué? Pues porque los adultos ya estamos vacunados. Ahora son ellos los que están expuestos. Y el hombre sigue insistiendo que llueva, trueno, relampaguee, los niños van a regresar a concentrarse en las escuelas. O sea, eso ya me parece de verdad criminal. A ver, yo intervengo. El manejo de la pandemia en el mundo ha sido, pues probablemente entrar en un berenjenal porque pues unos han tomado unas decisiones, otros otras. A mí me parece, y yo vi las 500 conferencias de Gatell, todas las vi, porque para mí era importante saber, como comunicadora, de qué se estaba tratando. Y hay que ser justos y el doctor Gatell tiene una excelente manera de comunicar, pero todavía algunos términos le son un poco ajenos a algunas personas y hay que ser justos, un querido maestro de los diplomados de derecho eh, electoral que tomó, dice que hay que bajar del abogañol al español las cosas, igual del medicañol al español. Y entonces, en efecto, la idea era no transmitir a través de la histeria, sino de la calma, las medidas de higiene más básicas. Y era usar el cubrebocas, mantener la sana distancia, mantener el lavado de manos y mantener el alcohol gel lo más cerca posible, porque era lo que en ese entonces todavía no se tenía más conocimiento. A mí me parece que, y perdón, a menos de que seas imbécil, si te dicen no salgas, la gente seguía saliendo. Y en efecto, hay quienes tienen que salir por comer y tal. Yo vivo en Cuernavaca y quiero decirte que hace 3 semanas tuve que ir a cambiar una pila de un reloj y hacer un trámite, un pago, a una plaza de Cuernavaca, esta, ¿cómo se llama? Plaza Galería. Perdóname, Mayra,
pero a la gente casi le tienen que poner un policía. Sí. Y a mí me parece que el trabajo del gobierno es hasta donde sea posible. Es como Y yo no es no puedo culpa de quién. imaginar, espérame, yo no puedo imaginar que a las personas, a las mujeres que violentan en sus casas sean culpa del gobierno. Si a ti te suena tu marido, ¿qué tiene que hacer el presidente arreglando tu problema con tu marido? Y perdón que sea así de simplista. Igual, me tocó ver una familia que llegó con 8 niños. Llevaban 2 bebés de carriola, llevaban chiquitos de 3, 4, 5 y ya los adolescentes, más las mamás, más eran como 14 personas. Incluso la señorita del área de comida les dijo, es que no se pueden sentar todos juntos. Digo, ellos sí se podían sentar todos juntos porque venían juntos. El problema es la cantidad de personas. Yo creo que a mucha gente le ha hecho mucho daño los medios tradicionales. Vimos, por ejemplo, al bigotón este del TV Azteca que dijo que lo que decía el doctor Gatell no le hicieran caso. Entonces, Pues es que yo estoy yo de no acuerdo con creo, hasta cierto punto, ¿eh? Perdón que te interrumpa. a ver, no, pero el doctor Gatell decía justamente que se mantuviera la gente en casa, no El salga de doctor casa, mantenga la no sana recomienda distancia, el cubrebocas, Laura, acuérdate. Te voy a mandar un video ahorita por Twitter donde viene un compendio de cuántas veces pero espérame, con la fecha sí, y él seguía diciendo que el cubrebocas no prevenía y nada. te voy a decir, hay un dato. En 2008, incluso antes de la epidemia de H1N1, hubo en el mundo un estudio que manejó justamente la idea de determinar cuán dañino o cuán benéfico era el uso del cubrebocas. Ahí te va y nada más, esto es algo, yo no trabajo en el sistema de salud, pero lo entiendo perfecto. Las bacterias que salen de tu boca Sí, sí, eso no lo. pueden vivir en tu nariz. Sí, pero Resulta es que, que, Laura, estoy bien de espérame, acuerdo. por eso, pero es igual. No, Las esporas que se generan en el vaho y que se mantienen en los cubrebocas, que tú no puedes utilizar eternamente. Te juro que he visto gente que adentro de su propio coche lleva cubrebocas. Es la estupidez más grande del mundo, porque es tu coche. ¿Cómo vas a ir respirando tu dióxido de carbono? Es asqueroso. Esas esporas que se generan en los cubrebocas de la gente que dura 20 horas con el mismo cubrebocas y mañana se lo pone y pasado se lo pone y se lo pone y ya parece el lazo de cochino. Esas esporas viajan a través de tu tracto respiratorio y se alojan en el pulmón y causan mucha peor infección que un que virus peor cualquiera y que de el COVID. virus, ¿sí? ¿Sí? No, no, porque Sí, el COVID porque te eso, mata. no, el COVID, y te voy a decir, el COVID ni siquiera se aloja en el pulmón. Me lo explicó apenas un médico que Pero justamente tiene una todas las especialidad, radiografías que ves con estas espera, nebulosas son en los pulmones, Laura. sí son flemas, pero no es el Es COVID. Mira, líquido. es curioso. El virus del COVID se aloja, porque de la gente que se ha enfermado y desgraciadamente ha muerto, se ha enfermado gente que tiene problemas en el corazón, en el hígado, en el páncreas, de todo. Resulta que el COVID entra y no soy viróloga, pero la explicación ¿No? es así, entra en el cuerpo y lo que genera es eh, por eso las vacunas son de ARN, porque justamente genera una reprogramación en la forma de defensa de tu cuerpo. Entonces, se aloja en un punto X y entonces, si tú estás enferma del vaso, el cambio de programación no es ataca al virus, sino ataca al vaso, porque el vaso está generando las hormonas necesarias para defenderse. El cuerpo se ataca a sí mismo. Es una No, programación yo entre opino que no apasionante nos y brutal. metamos a esos temas. No, Mira, yo no, sigo pero ahí trabajando. voy, ahí voy. A lo del estudio este que te digo del cubrebocas de 2008 decía, el correcto uso del cubrebocas es usarlo durante los minutos que estás con otras personas, es de etiqueta más que nada para tú no expeler las partículas de saliva, no te cuida de contagiarte desgraciadamente, por eso hay que usar justamente la sana distancia, etcétera, etcétera. No, pero Pero más allá de lo que alguien haya podido interpretar o no, me parece que en quienes ha recaído la irresponsabilidad más grande es en las personas. O sea, no puede ser posible que vimos que en Semana Santa del año pasado, que estaba en pleno la idea de no salgas, quédate en casa, la gente abarrotó las playas y fue la primera elevación. Y luego en diciembre, ya era enero y febrero, y la gente seguía contagiadísima porque les valió. Entonces, perdón, yo creo que
tendríamos que tener mentalidad de personas adultas y si te dicen la primera, la segunda, la tercera vez y te explican los porqués, yo no creo que tengan que haber 500 conferencias de prensa en donde te expliquen todos No, los días lo mismo, porque hay gente que viene y pregunta, oye, ¿y cómo me contagio? Carajo, juntándote con más gente. Entonces, si somos bien justos, yo creo que el manejo de la pandemia a lo largo y ancho del mundo se ha dado como se ha podido. Los esquemas de vacunación han ido paliando. Somos el primer lugar de toda Latinoamérica y estamos entre los 10 países del mundo con mayor vacunación. Ya tenemos más de 50 millones de vacunados. Me parece que hemos hecho lo que se ha podido como país, pero también nosotros de alguna manera queremos que el policía venga y nos ponga el gel antibacterial y nos cuide y nos ponga el cubrebocas y yo creo que eso no se vale si queremos verdaderamente ser tratados como gente adulta. No podemos juntarnos, no podemos imaginar que somos pequeñitos y que tienen que venirnos a decir lo que tenemos que hacer. Ya para finalizar, y Mayra quiere decir un poquito más sobre la pandemia, el manejo del actual gobierno, ya la última pregunta es si Laura, primero Mayra, con su réplica, y preguntarle cuál es lo positivo, lo que tú podrías ver como positivo dentro del actual gobierno, Mayra, además de la réplica sobre el manejo de la pandemia, y Laura, ¿cuál es desde tu punto de vista una política o algo que ha hecho mal el actual gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador? bueno, para terminar con el tema de la pandemia, yo ahí sí me declaro, ¿no se oye? Me declaro Adelante, completamente adelante. respetuosa de las disciplinas. Perdón, la información que yo tengo del uso de cubrebocas es completamente, diametralmente opuesta. O sea, sí entiendo esta cuestión de estar respirando. Se congeló la imagen. Se congeló la imagen de Mayra Portillo. Está hablando sobre el cubrebocas. Dice Julio, ya me hiciste encabronar. Algo pasó ahí. No sé qué haya hecho mal esta vez. Adelante, adelante, Mayra. Ay, Dios mío, ha sido, no sé cómo, de difícil con las conexiones. Entonces, bueno, yo les decía que yo no soy médico, no me voy a meter a defender. Me gustaría traer cuestiones, pero con fuentes de dónde leí tal cosa, ¿no? Para mí, el uso de cubrebocas es básico. Yo sí escuché tanto a López Gatell como al propio presidente dar traspiés con la información, que evidentemente tiene un impacto bien importante en la sociedad. No todo es culpa de las autoridades. La gente, como dice Laura, yo estoy completamente de acuerdo, tiene que tomar responsabilidad de sus propios actos. Pero sí creo que no era momento de dejar que la gente decidiera. Hay cosas que no se pueden hacer, se suspenden vuelos nacionales, domésticos, no sé, ¿no? Pero decir, por ejemplo, que la honestidad y la honradez ayudaban a prevenir el coronavirus, que lo dijo en cadena nacional, sabiendo que mucha gente, sus votantes, que le escuchan y para ellos su palabra es ley, es un acto muy irresponsable. Querer llevar a los niños en agosto, en septiembre, a reiniciar clases, es un acto criminal de irresponsabilidad. No estoy de acuerdo y eso me parece muy grave. Ahora, dejando el tema de la pandemia, que pues, no es mi especialidad porque no soy médico, ¿qué ha hecho bien el actual gobierno? Me parece que a mí una de las cosas que más me ha emocionado es esta ley para visibilizar a las trabajadoras domésticas. Otra vez era una conversación que ni siquiera se tenía. O sea, la gente sigue llamándola mi muchacha o la chacha. Visibilizar a la gente, protegerla con sus derechos, que la gente tenga que tener un contrato y todas las prestaciones como un trabajo formal, que lo es, y es un trabajo bien pesado, me parece un gran acierto. Y yo creo que lo que más le agradezco al presidente López Obrador es, a mí el hombre no pega una conmigo, no le creo nada, pero creo que puso a la gente más pobre en la conversación. O sea, hoy todos estamos participando en una conversación completamente nueva
que si bien se había tratado en el cine, en algunas instituciones que se dedican a eso, hoy todo el mundo está hablando de desigualdad, de la gente, los derechos de los más pobres, de el racismo, el clasismo. Creo que el presidente, y siento mucho eso que voy a decir, pero para mí es completamente cierto, el presidente nunca va a ponerlos por delante, los va a usar como bandera, porque es un discurso muy bonito, porque es un discurso que a él le acomoda. Pero creo que tenemos suficiente información para saber que el presidente no está haciendo nada por los pobres, solo los está multiplicando. Laura, para finalizar, ¿cuál sería tu crítica al actual gobierno de López Obrador? Ahora sí no te escuchamos a ti, Laura. Ah, perdón, le había puesto el micrófono, me está comiendo una mentita. Digo que yo estoy diametralmente a favor, o sea, yo sí veo diferencias en las formas de hacer, que pudieran ser más las cosas que debieran hacerse, por supuesto, pero volvemos a la misma. Si contamos con los mismos viejos lastres, difícilmente podremos hacer algo. Si seguimos diciendo, no, pues ¿para qué participo? No, pues ¿para qué hago? Difícilmente vamos a lograr hacer cosas interesantes. Me parece que lo mejor que ha hecho el presidente justamente es darnos la certeza de que somos adultos todos y debemos tomar nuestras propias decisiones. Me parece que es urgente saber que contamos con una serie de instrumentos legales que les puedo asegurar que de aquí pocos conocen, excepto los que son abogados, y que en esa responsabilidad de creérnosla a nosotros, así como nos la creemos cuando, no sé, ahorita que están las Olimpiadas, que a lo mejor de repente a Alexa Moreno le vaya muy bien no sé, en el salto de caballo, y me parece que a veces nos hace falta creérnosla. Y creo firmemente que la oportunidad que el presidente está dando al no dar un manotazo, porque por ahí leía yo ahorita en los comentarios que el presidente tenía, y Mayra lo comentó un poco, ¿no? Es, si de verdad hubiera voluntad política, tuve oportunidad de entrevistar a un compañero expresidente de la Junta eh, de Legislatura de El Salvador. Resulta que sin haber robado un peso, porque presentó todo el tiempo sus declaraciones patrimoniales, nada más contaba con su casa, con una cuenta de ahorros mancomunada con su esposa, llega el nuevo presidente y de pronto decide que va a hacer una limpia. Y en estas cacerías políticas brutales, a su esposa la tienen en El Salvador, la encarcelaron, les congelaron sus cuentas. Es decir, cuando llega un presidente con esta intención de y voy a fregarme al que se me ponga enfrente, tampoco lo ven, o sea, tampoco podríamos verlo como un acto de justicia, sino de profunda venganza. Me parece que el presidente, lejos de querer Una crítica, utilizar ¿no? la venganza, ¿mande? No se trataba la pregunta de que yo tenía que reconocer algo que el presidente estuviera haciendo bien No, y no, tú no, por una eso, a eso crítica. voy, no, a eso voy. El lejos de querer hacer de este momento estelar de los ciudadanos un acto de profunda venganza de parte del Ejecutivo eh, actual, me parece que a lo mejor necesitaríamos tener más credibilidad en nosotros. Y a lo mejor esa es la crítica, que de pronto nosotros estamos desperdiciando una oportunidad de oro y no viene de parte del gobierno. Probablemente mi crítica sea que a lo mejor sí hay dos o tres funcionarios bastante nefastitos, pero el Nombres y trabajo apellidos, que, Laura. pues mira, a mí sinceramente no me encanta tampoco, así que digas tú que me fascina, no me gusta Monreal, por ejemplo, no me gustan ciertos senadores y diputados que tienen sus propias maneras de pensar, a mí no me gustan, como tampoco me gustaba, y se lo he dicho a todo el mundo, a mí tampoco me gustaba Félix, punto. O sea, yo no puedo estar más de acuerdo con que al gobierno se le tienen que ir quitando las malas hierbas. Eso sí lo reconozco y de que hay nefastitos los hay y nefastitas también, o sea, ¿no? Y también me encantaría que los procesos de selección que este gobierno haga en lo que queda de gobierno sean más VIP, o sea, y no me refiero con que sean fifís o 4T, sino revisar justamente la capacidad moral
la credibilidad que puedan tener las personas, no tanto como funcionarios, sino como personas. Eso me parece que de repente darle tanta fe, poner tanta fe en una sola persona, no me encanta. Es quizás la parte que yo le critico directamente a mi presi, a mi Cotton Head, pero sí, yo soy completamente amlover, completamente obradorista, completamente pro 4T, y esa es quizás mi única crítica, que le da demasiada fe a ciertos personajes que a lo mejor pudiera haber guardado para su pueblo interno, ¿no? Pues muchísimas gracias, Mayra Portillo, Laura Ceballos, muchas gracias. Disculpen la interrupción con el internet, desafortunadamente pues no depende de nosotros, por ahí hay cosillas que fallan, pero creo que fue un debate. Hubiera gustado tomar más temas, pero creo que ya nos alargamos un poco y la audiencia tal vez ya dice, pues ya fue suficiente. Gracias, Mayra. ¿Dónde te encuentran en Twitter? Mi cuenta es @PortilloGMayra, con Y. Gracias por tu participación, Mayra. Laura, ¿dónde te encuentran en Twitter? Yo soy @Ceballos Laura, como mi apellido, todo en minúsculas, y en las redes de Sin Línea, también ahí, Twitter, Facebook, YouTube. Muchísimas gracias a ambas, encantado. Al contrario, un gusto. Gracias, Mayra. Gracias Igualmente, un gusto, Laura. Muchas gracias, Julio. Gracias a Laura, gracias a Mayra Portillo.